Hola, el día de hoy hablaremos de finanzas corporativas. Vamos a hacer un breve resumen de qué son las finanzas. Finanzas es un área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, el cómo obtenerlos, invertirlos y ahorrarlos. Ahora bien, vamos a hablar de la historia de las finanzas. Las finanzas hasta el siglo XIX eran prácticamente inexistentes, ya que los financieros en esa época solo buscaban financiamiento cuando era netamente necesario. Para la segunda revolución industrial, en las empresas empiezan a darse un nuevo método que lo denominan fusiones. En 1929 la economía entra en su crisis internacional por la situación de la Bolsa de Nueva York. Durante los años 60 surge un movimiento hacia el análisis más teórico de las finanzas para determinar cuáles eran los activos y los pasivos necesarios para maximizar una compañía. Durante los 50 y los 70, las empresas tienen una gran expansión y se estipulan los países y las bases actuales de las finanzas de la modernidad. En la actualidad, las funciones de las finanzas dentro de una compañía son planear y analizar toda actividad financiera, evaluando la necesidad de incrementar la capacidad productiva. Vamos a validar y vamos a constatar el costo de capital, que es aquel costo de recursos financieros que es necesario para llevar a cabo una inversión. Sus principales características son costo no observable directamente, mayor complejidad de cálculo que los costos de una deuda. Cuanto menos sea el riesgo de los activos en una compañía, menor será el coste de capital. Los riesgos y rendimientos son los riesgos que se miden con la variabilidad de los activos. Mientras mayor sea una varianza del rendimiento de un activo, mayor será su riesgo. El método más común que relaciona el riesgo y el rendimiento es el modelo de fijación de activo de capital, que lo denominaremos con las siglas MFPAC. Las suposiciones en los que se basa este modelo es: primero, los mercados son altamente competitivos y los inversionistas tienen toda la información relevante que necesitan. Segundo, los inversionistas son adversos al riesgo, ya que buscan maximizar los rendimientos de sus inversiones con el mismo grado de riesgo. Tercero, los mercados financieros no tienen fricción, no hay un costo de transacción ni de impuestos. Por último, los inversionistas comparten creencias comunes con respecto a la probabilidad de distribución de los rendimientos. Esto quiere decir o se deduciría que si un inversionista desea obtener mayores rendimientos, deberá invertir en un activo de mayor riesgo. Otro aspecto importante son los componentes del costo de capital, que son aquellos tales cuales como la deuda de largo plazo, que hace referencia al interés anual más la amortización de los descuentos que se recibieron cuando se contrajo la deuda. Esto hace referencia a una tasa de rendimiento requerida, que son los intereses, los ahorros y la tasa fiscal marginal. Las acciones preferentes hace referencia a los tenedores de estas acciones que reciben sus dividendos y están establecidos antes de distribuir cualquiera de las utilidades generadas. Hablaremos del costo de capital promedio, que se determina promedio ponderado por el costo de cada tipo específico de capital en la empresa. El costo marginal del capital sirve para determinar el aumento de volumen de financiamiento de la empresa. La estructura de capital es una empresa que está conformada por los aportes de los dueños
y por el endeudamiento con terceros. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Capital de activo igual a activo circulante menos pasivo circulante, donde enfatizamos que el activo circulante se debe cubrir en menos de un año y son las cuentas de efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, y por otra parte el pasivo circulante se debe también cubrir en menos de un año y hace referencia a las cuentas por pagar, las obligaciones financieras. Un punto muy importante dentro de las finanzas corporativas es el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo. Validaremos la clasificación de proyectos, donde existen 3 tipos de clasificación. 1. El proyecto independiente, cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos. El segundo es el proyecto mutuamente exclusivos, que indican que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto. Por último, hablaremos del proyecto dependiente, son los cuales la aceptación de uno dependen de la aceptación del otro proyecto. Los principios para estimar el flujo de efectivo son los siguientes. Los flujos de efectivo deben ser incrementables. Los flujos de efectivo deben ser medidos después de los impuestos. Todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. Por último, el valor de los recursos usados debe medirse en términos de su costo de oportunidad. En este último ejercicio vamos a hablar del punto de equilibrio, que es aquel nivel de cuentas en que no se obtiene una utilidad, pero tampoco se incurre en una pérdida. De este modo, esto es lo que requiere y lo que podemos evidenciar de las finanzas corporativas. Espero les haya quedado un poco más claro cada uno de los conceptos y se pueda mejorar en las finanzas corporativas. Muchas gracias.